Sonia Kaplan es doctora en educación, escritora, docente de la UBA y de la Universidad de La Plata, entre otras cosas porque leímos el pergamino, es muy extenso, muy largo. ¿Cómo le va? Buen mediodía y gracias por estar. Gracias por invitarme. Bueno, está acá por esto. Este es el libro que ya se presentó ayer, si no me equivoco, acá en Rosario. Y la convocatoria es un poquito para esto, porque es un libro que no solamente para los docentes, es interesante la lectura, ¿no? La vida en las escuelas. Bueno, antes de entrar a preguntarte alguna de las cositas que yo me marqué, ¿cómo definirías el libro y por qué leerlo? Bueno, el libro es una búsqueda de hace muchos años mía por dar cuenta de la cuestión de la desigualdad educativa, de cómo los niños, niñas y jóvenes transitan la escuela. Para algunos la escuela es una experiencia fuerte para todos, pero para algunos positiva y para algunos negativa. Como todos los que hemos ido a la escuela tenemos huellas de nuestro tránsito por la escuela, entonces reflexiono acerca de eso, acerca de cómo convivir en la escuela, cómo lograr una convivencia sin humillación, sin estigma, cómo intentar superar algunas formas de interacción que tienen que ver con las violencias. El tema de las violencias es un tema que en el último tiempo preocupa mucho y con situaciones, algunas más que preocupantes, ¿no? Que pareciera han ido creciendo. ¿Cómo analizás esta situación de la violencia en las escuelas y si haces diferencias, ¿no? Porque hay distintas realidades. No es lo mismo una escuela de zonas céntricas de las ciudades más importantes del país que escuelas de zonas marginales, escuelas de lugares apartados. Digo, son distintas escuelas, distintas realidades. Sí, la violencia nos atraviesa a todos como sociedad, entonces la escuela es un microcosmos de lo social y es un lugar donde resuenan las cosas sociales, ¿no? Pero a mí me gusta distinguir entre la violencia física y la violencia simbólica porque nosotros como país hemos avanzado mucho ya diciéndonos que no se puede pegar a los niños, no se puede violentar el cuerpo de los niños. Creo que en eso unas décadas de derechos sobre los niños nos han permitido decir que es ilegal azotar a los niños. Por supuesto que hay una cultura de la violencia que está presente, pero ya las familias no le pueden ir a decir al maestro de vez en cuando péguele un chirlo porque eso es ilegal, claro, está mal visto. En ese sentido yo creo que hemos avanzado bastante, el cuerpo del niño le pertenece al niño, no es tenencia del adulto y mucho menos de una autoridad como es el maestro que antes tenía la potestad de pegarle. Claro. Si uno revisa las imágenes de principios del siglo, la constitución del sistema educativo argentino y en general de otros sistemas educativos, existían regletas, maíces, o sea, los niños eran muy maltratados, ¿no? En términos de violencia física, incluso con marcas corporales, y eso se consideraba educativo. Es decir, creo que hemos avanzado desde una pedagogía del castigo hacia una pedagogía del cuidado. Ahora bien, dicho esto, hay otras formas de violencia que son bastante evidentes en la escuela, que son más frecuentes, que es lo que nosotros denominamos la violencia simbólica, las formas de humillación, expresiones del racismo en la escuela cuando le dicen, bueno, te pego porque sos negro, te pego porque sos pobre, ¿no? Te pego porque tenés cara de pobre. Entonces ahí se mezcla también la cuestión de la violencia física, pero que es del orden de lo simbólico, es decir, que tiene raíces en unas sociedades que discriminan profundamente. ¿Cuál es la consecuencia de eso en un niño? ¿Te expulsa? La consecuencia que yo la trabajo bastante en el niño es que se siente herido. Hay un daño, digamos, que hay que reparar ahí. A mí me parece que la violencia hay que pensarla como una relación social, no estar tan ocupados de los alumnos violentos o de los niños violentos, porque no son intrínsecamente violentos, sino que hay situaciones que favorecen expresiones de la violencia. Yo no creo en un gen de la violencia. De hecho, la ciencia no ha demostrado que existe, aunque hay muchos paradigmas que así lo sostienen, ¿no? Y son más hegemónicos, la gente termina creyendo eso, pero eso es falso desde el punto de vista científico, no hay niños que nacen violentos. El papel de la familia en esto, porque digo, hoy la escuela tiene un montón de roles y por ahí, bueno, que lo arreglen en la escuela, digo, no es posible la escuela que asuma toda la responsabilidad en lo que es la formación y además el acompañamiento y ver cómo son las situaciones de violencia. Si la dejamos sola hay problemas que no se resuelven, que van a seguir estando. Sí, además porque hay muchas familias que se relacionan de formas violentas. De hecho, cuando nosotros... Digo, hasta hace mucho tiempo la palabra del maestro como el médico, ¿no? Ahí arriba. Hoy hay padres que van y le pegan al docente.
Son situaciones extremas y me parece que nuestra sociedad sigue valorando al maestro como una figura autorizada. Por supuesto que se le ha intentado deslegitimar por todos lados, pero el maestro sigue siendo una figura importante. Fíjate que nuestro país apuesta por la educación y sobre todo por la educación pública y le da un sentido a la escuela, sabe que no es lo mismo ir que no ir, pero por supuesto, digamos, la autoridad del maestro a veces está muy cuestionada. ¿Integra la escuela hoy? Bueno, sí, la escuela incluye democráticamente, le digo yo, con muchos problemas, porque vos me estás preguntando y nosotros también siempre, claro. Y el libro lo da cuenta de ello, de que hay muchos problemas todavía en la escuela. Pero en términos históricos nosotros hemos logrado en nuestro sistema educativo, yo viajo bastante por América Latina y somos muchísimo más democráticos que otros sistemas. Por supuesto que después tenemos que resolver las cuestiones al interior de la escuela que tienen que ver con procesos de selectividad, de discriminación, incluso de eliminación. Es más fácil, digamos, excluir a un alumno y echarlo de la escuela que tratar de que todos aprendamos de una situación, sí, ¿no? contener, ¿no? En esos casos, puedo decir, cuando se llega a echar un alumno, es más complejo, ¿no? Sí, y no es la solución, hay situaciones, claro. No sé, o de violencia o de lo que fuere, la solución no es expulsar. Pero además, digamos, todos hemos sido niños y hay formas de trato entre los niños que están atravesados por la violencia, pero no es una violencia delictual. No. Yo creo que a veces se confunde formas de violencia que son de trato, incluso de humillación, o sea, simbólica, pero que esconden una matriz racista porque somos una sociedad profundamente discriminadora, pero eso no significa que sean futuros delincuentes. Hay algunas expresiones y paradigmas que lo que dicen es que hay niños que si se los identifica o caracteriza como agresivos en el jardín, luego van a ser grandes delincuentes. Por eso hay que atajarlos desde el jardín. Bueno, eso es una visión muy criminológica de los niños, muy judicializante, y la verdad que es bastante extendida en nuestra sociedad, decir que los niños pobres son delincuentes. Última, ¿enseña a aprender la escuela? La escuela es una institución fuerte, le digo yo, en el sentido de que, como te decía, deja huellas. Por supuesto que hay algunos aprendizajes de la escuela que son dolorosos y en eso nosotros trabajamos para que la escuela sea un lugar de subjetivación. Pero indudablemente la escuela pública, quienes transitan y transitamos por ella, hace una diferencia. Sobre todo los niños que están atravesados, como vos decías, por el sufrimiento social, cuando van a la escuela encuentran una institución de diálogo, una práctica de interacción y a veces un momento de paz entre tanta violencia que viven en el barrio y en la casa. Bueno, muchas gracias. Recomendamos el libro. Tenés una actividad más mañana, cortito. Sí, en el Congreso de Homo Sapiens. Bien. Ayer estuve trabajando con la gente del Ministerio de Educación. La verdad que un placer venir a esta provincia que tiene mucho trabajo en la educación pública y una defensa de cada uno de los ciudadanos de esta provincia por la educación. Muchas gracias por estar. Gracias a vos.